Él sabe exactamente lo que quiere y sabe exactamente lo que no quiere. Yo creo que he sabido interpretar lo que él ha querido hacer en las diferentes películas. Y él es muy abierto a cualquier propuesta. Te da posibilidades de crear, de hacer, y para el actor eso es importante, sobre todo cuando uno está seguro de lo que hace y cuando tiene una técnica de trabajo. Es un venezolano profundamente venezolano, pues, pero a veces parece un francés y otras veces parece un inglés porque habla muy bien el inglés y el francés. Luis Armando Roche, fotografiando más allá de lo cotidiano. Ah, mundo, me salió mucho a la flaca esta. ¿Dónde quieres que te lleve? Hola, tú. Venga, pues, para allá. ¿Qué animal es? Tengo una ballena, mi amor. ¿Una ballena? Una ballena. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Qué locura? Hay personas que dejan huella, que poseen una capacidad extraordinaria para crear y una sensibilidad que le permite ver el mundo con otros ojos, con poesía. Así es, Luis Armando Roche, un alma siempre joven que ha sabido plasmar la grandeza de personajes comunes, la pasión, el viaje físico y espiritual, abrazar lo popular y lo académico. Bueno, yo desde muchacho me interesaba mucho la fotografía. Mi padre hacía un cine amateur bastante interesante y yo lo ayudaba, yo era su asistente en esa época y después como fotógrafo hice muchísima fotografía y eso me llevó a interesarme por la imagen, ¿no? Luego en Francia estudié en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, el IDEC, en París, y ahí, bueno, de ahí seguí aprovechando no tanto la técnica del IDEC, porque eso era parte de la cosa, pero el hecho de poder haber vivido en Francia 2 años, en París, y ahí pues estar rodeado de artistas y de gente interesante. El documental Raymond Isidore y su casa es uno de sus primeros trabajos. Este enterrador del cementerio de Chartres realiza una obra de arte extraordinaria al construir su casa con materiales de desecho como muestra de amor a su esposa. Teniendo como fondo la música de Bach, Vivaldi y Händel, cuenta con esporádicas intervenciones de la voz del protagonista. Bueno, mira, marcado muchísima gente, ¿no? Es muy difícil escoger uno, pero si tuviera que decir algo, yo hablaría de Buñuel, siempre, porque Buñuel me influenció mucho. Estaba allí cuando él estaba rodando las últimas películas, pero no lo conocí. Lo único que prefiero no haberlo conocido, porque a veces uno tiene una idea de cómo es la persona, y es preferible verlo a través de su arte, de su obra. Escribí un libro sobre Luis Buñuel. Pero también está Orson Welles, está Anthony Mann, Jacques Demy, Renoir, tanta gente. Minelli también, sí. Víctor Millán es uno de sus primeros documentales hechos en Venezuela. Se vale del sonido directo y de la cámara en mano para mostrarnos el día a día del creador dentro de su casa-taller, los motivos de su pintura, su carácter, su oficio de todero para sobrevivir y su concepción del mundo. Y entonces yo pinté la iglesia de Carayaca. Allá están las muchachas, mira, van para la iglesia. Bueno, las que tienen que rezar, las que tienen sus pecados, ¿no? Aunque todos tenemos pecados, hay unos que no tenemos pecados. Yo tengo más pecados, bueno, pues, que las muchachas de Carayaca. Bueno, los documentales son, yo diría, una de las escuelas mayores que hay para aprender a hacer cine. Porque tú lo que estás es mirando la realidad, estás viendo. Entonces, estás aprendiendo a poner eso en imágenes.
Me interesan pues las personas sencillas, pero que tienen algo que aportar, ¿verdad? Que sean excepcionales. Entonces, esos son los temas que yo más busco. Es un hombre muy pertinente a todas las cosas que yo hago, es decir, al arte en general, la arquitectura, la pintura, la poesía, la música, el cine, lo venezolano, el folclore, el país. La primera etapa de la filmografía de Luis Armando Roche es documental. Se interesa por lo folclórico, la música, por lo social, lo científico, el arte. En pocas palabras, lo humano que inquieta a su espíritu, para luego ser plasmado en sonido e imágenes. El aporte del cinetismo a la integración arquitectónica está en la obra como situación implicante, como espectáculo que hace del que pasa un actor dentro de un clima que evoluciona y cambia. Yo no sé si Luis Armando mismo lo sabe, pero Luis Armando creo que una de sus grandes virtudes, por su generosidad y su gran capacidad afectiva, es ser maestro. Porque a Luis Armando le encanta enseñar. Las veces que yo le preguntaba cosas sobre la fotografía, sobre Buñuel, sobre el cine, yo veo que se entusiasma y con cierta vehemencia empieza a compartir con uno las cosas. Es un musicólogo, es un amante de la música. Mira, lo que sucede, digamos, en la música es que la música me va ganando. Y entonces resulta que yo hoy en día toco piano, escribo algunas de las canciones y me estoy metiendo cada vez más. Y entonces me doy cuenta que es algo que me entusiasma y se me vuelve como principal, ¿no? Por ejemplo, en Víctor Millán hay música. Yo utilicé el pueblo, los que tocaban cuatro y los que tocaban eso, son los músicos de la película. En el Indio Figueredo es el Indio Figueredo. No solo el Indio Figueredo, sino está un niño que el Indio Figueredo enseña a tocar arpa. El Indio Figueredo muere y sigue el niño. Y el niño tendrá otros hijos y seguirán. También me gusta el realismo poético francés, me acuerda cosas, ¿no? Porque yo quiero ir más allá de lo real, de lo que es lo cotidiano, sino lo cotidiano y fotografiar lo que hay detrás de lo cotidiano. Lo que es la Alicia cuando pasa el espejo, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que hay del otro lado? Eso es lo cotidiano, que parece lo cotidiano, y qué es lo que la cámara divulga de lo que hay detrás. Mérida no es un pueblo, es un cortometraje que explora la vida y las miradas del artista plástico venezolano Manuel Mérida. Con elementos surrealistas, se percibe la influencia de Luis Buñuel en Roche. Constituye una propuesta experimental cargada de collage y elementos simbólicos freudianos. Combina efectos especiales, la intervención de los espacios y efectos manuales en la etapa de montaje. Ese documental me gusta mucho porque hay un momento que se rompe la película, se rompe la pared, se rompe la película y todo eso yo lo hice cortando la mano, ¿no? O sea, eso realmente se rompe todo, ¿no? Teníamos que ponerle en la lata: ojo, señor proyeccionista, por favor no detenga la película, lo que usted está viendo es un efecto, la película no se rompe. Un poquito para acá, doña, y sonríase un poquito. No me menee el paraguas, maestro, que esa no me pavosa. Usted, general, saca el pecho. Muy bien, todo. ¡Ya! Ahí está. El cine Soy Yo cuenta la historia de un ingenioso hombre del pueblo, un todero, a quien se le ocurre la maravillosa idea de transformar un camión en una ballena audiovisual provista de un proyector de películas, con la cual recorre la geografía nacional llevando la magia del cine a cada rincón del país.
Yo no había hecho nunca un largometraje. Entonces, lo que hacíamos era que bueno, nos levantábamos a las 5 de la mañana y movíamos paredes, movíamos techos, cargábamos, hacíamos todo como con fuerza. Eso del cine soy yo, es una película de juventud, una película que son todos traveling. Hay 55 traveling en el cine soy yo. Como era una película, como llaman hoy en día road movie, película de carretera, entonces el traveling se iba muy bien junto con la película, pues. Iba en movimiento, siempre son en movimiento, con grúas y movimiento. Y también, vamos a decir la verdad, es que yo tenía miedo de hacer plano contra plano y decir, si esto no lo puedo montar después. Entonces yo hacía plano secuencia, que era más complicado. Bueno, al agua todos. ¡Al mar! ¡Rápido, espérame, Manuel! Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gime el violín, novelesco insomnio do vivió el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú, te inspiras. Decidimos hacer el premontaje en el campo. Y la experiencia fue extraordinaria porque se estaba filmando, se revelaba y al segundo día ya estábamos editando, preeditando, ¿no? Premontando. Y se veía el material muchas veces con el mismo proyector de La Ballena, ¿no? Que es la que sale en la película. Y a la final casi que también ahí se formó una familia parecida a la de la misma película, ¿no? Naturalmente trabajó con montadores magníficos, ¿no? Giuliano Ferrioli, Esperanza Ruiz, etc. Montadores amigos, en el cual participamos de frente en lo que estamos haciendo. Generalmente los cortes de los montadores son muy buenos, pero digamos que yo tengo que estar presente para ver si estamos en la misma onda. Manuel, ya se fue el motorizado. Manuel. Tú sabes que además el orgánico que le metí en el sobre, le metió los gusanotes esos que tú tienes ahí atrás. Ese personaje que hago yo es un venezolano en Venezuela y ahí lo vemos. En ese entonces, cuando se proyectó que le estrenamos, digo, no tenía tanta... Era como si no se le viera la virtud a la película. Después de muchos años ha pasado y hay tanta gente que me dice que qué película tan bonita y tan buena. Juliette Berthaud, que es la actriz favorita de Godard, de La Chinoise, de Weekend, de varias películas, ella es la actriz principal del Cine Soy Yo. O sea, es el encuentro de personajes que viajan en el vientre de una ballena autovisual roja y se encuentran a una francesa en el camino. Y entonces son los encuentros de los dos mundos. Y ahí hay gran improvisación, por ejemplo, porque nos encontramos que Juliette, que me había asegurado que iba a aprender español, cuando llegó no sabía una palabra de español. Y entonces ahí hay una escena, por ejemplo, donde Asdrúbal Meléndez le saca un regalo. Se está abriendo la bragueta más grande del mundo. Mira lo que te tengo aquí. Un diccionario español-francés. La manipulación, si tú quieres, en cierta forma, de lo que el espectador espera y se lo cambias por otro lado. No te preocupes, mi amor. Con ese dinero que voy a cobrar ahora en Colombia, pagamos las vacaciones de los muchachos. En El Secreto, una historia policial cargada de humor. Un comerciante realiza un viaje de negocios a la frontera colombo-venezolana y se ve implicado en un contrabando de oro. Las autoridades deciden infiltrarlo en la organización delictiva. Esto genera presiones de ambos bandos. ¿Y entonces qué papel quiere usted que yo juegue, comandante? Nosotros necesitamos que usted se infiltre en esa organización. ¿Qué? Pero bueno, usted está loco. ¿Pero cómo me voy a infiltrar yo en una banda de contrabandistas? Si yo lo que soy es tipógrafo. Mire, yo en mi vida no he disparado ni una pistola de balines. Siéntese, amigo Gaspar. La película debe contar una historia que sea comprensible, porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos.
Ahora puedes echar para atrás, para adelante, lo que tú quieras, pero la coherencia del cuento tiene que estar ahí, creo yo. Y debe atrapar el espectador. Para eso tienes que sorprender al espectador con cosas que tú piensas que van para un lado y son otras. A propósito, comandante, ¿y qué pasó con el otro infiltrado suyo? El capitán Suárez. Lo mataron. El humor surge muy a menudo en que hay situaciones que son tan terribles que tú no puedes aceptar de que te pueden pasar a ti. Entonces, en vez de tú usar esa situación tremenda que te rodea, haces humor con esa situación. J'avais connu l'austère étudiant en physique. Il me reconnaissait guère dans les lettres où j'écrivais, avec les accents des poètes romantiques. Depuis les bois avalant un cheval, jusqu'au colibri se balançant sur le calice d'une fleur, tout ici proclame combien la nature est grande, puissante et douce en même temps. Suéltela. Lo que me interesó de Humboldt y Bonpland era que eran personajes del exterior que venían a nuestro país no para colonizar como algunos otros, sino que para aprender de nosotros. Y nosotros que no tenemos, que no creemos en nosotros mismos muy a menudo, nos enseñan ellos a que las cosas nuestras son tan valiosas o más valiosas que las de la vieja Europa. Calmao, Rivera. ¿Quiere que lo deje hacer de las suyas? ¿Y a ustedes no les molesta que le pongan nombre? ¿Que los bauticen de esa forma? Sin explicarles. Los indígenas tienen sus tradiciones, sus dioses, la naturaleza, los árboles, el río, la lluvia. Rehúso ser cómplice. Aire Libre para mí fue el trabajo más importante del cine venezolano hasta ese momento. Estos actores que venían de fuera eran unos veteranos, si se quiere, frente a las cámaras y habían hecho ya unas cuantas cosas a nivel de cine y tal vez uno de los más o de los menos expertos era yo y conté con muchísimo apoyo de Luis Armando en todos los sentidos. ¡Cuidado! Y cuando tú haces coproducción como nosotros hicimos para Aire Libre, es complicado. Tú haces una coproducción entre Canadá, Francia y Venezuela, es complicado. No es 3 actores. Mi esposa es, como diríamos en Venezuela, mi media naranja. En francés, como diría ella, moitié orange, una cosa así rara, o orange mécanique, o algo de eso, una mezcla de esas cosas, ¿no? Ella es muy importante, ella ha sido mi productora y mi compañera, y hemos cómplice también, porque todas las cosas que hacemos las hacemos como cómplices en cine. Tú hablas 24 horas por día de la película, del proyecto, de cómo se va a hacer. No hay horario de oficina, porque cuando tú estás trabajando, además cuando llega que almuerza, cena, sigue hablando de los proyectos y después cuando duerme en medio de la noche, se da golpecito, mira, y si ponemos eso, entonces 24 horas. Estamos masacrando a todo un continente. Masacrando, sí, eminencia, masacrando. Luis Armando Roche también ha adaptado y puesto en escena obras de teatro, óperas y operetas. Ha editado libros y discos, actividades que ha desempeñado sin descuidar la realización de documentales. Fiel a su amor e interés por la música, en el año 2001 realiza un trabajo muy original que logra una integración total entre la música y el cine. Se inspira en especulaciones de estudiosos que juegan con la posibilidad de que Bach, durante un espacio de su vida, haya viajado a Venezuela, uniéndose la música clásica y la llanera en una mágica amalgama.
Y la fotografía, yo podría hablar de la fotografía, tendría que mencionar a Néstor Almendro, que yo quiero mucho, lo quise mucho, lo conocí bien, y que me influenció muchísimo en la fotografía. Él partía del punto de vista de que hay que dejar que la luz propia del sitio te indique cómo vas a iluminar. O sea, él lo que hacía es que apoyaba la fuerza de la luz que venía, digamos, de afuera, y lo que hacía era rellenar un poco por los otros lados. No lo entiendo. Nos amenaza con muerte, nos pega con una furia y ahora llora mirando comiquitas. Yotama se va volando es una de las primeras películas venezolanas realizadas en video digital. La mayor parte de las escenas se grabaron en un estudio recreando un apartamento donde se profundizan las relaciones de los personajes y transcurre la trama. Fíjate, para Yotama, una cosa muy interesante. Yo vi muchas películas venezolanas y muchas telenovelas antes de Yotama, y ahí hice una lista de las cosas que no se deben hacer, por ejemplo. Cómo iluminar para un solo sitio. Entonces, bueno, lo que dije antes, partimos de un punto de iluminación fuerte, como una ventana, por ejemplo, y de ahí hicimos un pequeño soft alrededor, y las cámaras, teníamos 3 cámaras, se movían alrededor de ese espacio sin molestar a nadie, y los actores hacíamos tomas muy, muy largas, y los actores se sentían muy cómodos, porque no cortaban todo el tiempo. Entonces estaban en situación. Todas esas son cosas que son importantes, que se van haciendo con un poco de experiencia. Heredero de un espíritu viajero, ha recorrido el mundo, pero su imaginación ha llegado más lejos para hundirse en el terreno de sueños concretos. Un ser de alto vuelo, culto, profundo y sencillo. Cofundador de la Cinemateca Nacional y ganador del Premio Nacional de Cine. Su transitar ha dejado escuela. Su vida es un canto a la creación. Es un tipo bien generoso, se dedica, realmente es un apasionado a lo que está haciendo, le encanta el cine. No es cómodo, además, no es un personaje cómodo que se sienta ahí y siempre ha estado activo, siempre. La amistad con Luis Armando, a partir de que nos conocimos, ha sido extraordinaria. Creo que es un ser con una sensibilidad muy particular. Quiero mucho a Luis Armando, es un señor. Me encanta que sea tener un amigo así, culto. Él respeta muchísimo a la gente, entonces la gente le tiene mucho cariño. Lo que ayuda en la vida, el cariño. Porque eso es una de las cosas que hay que hacer. Encontrar la base e ir más allá. Agarrar el cliché y voltearlo para hacer el anticliché.